Buenos días, Martina Espinosi. Buenos días. ¿Podrías hablarnos de Anne Givaudan? Pues sí, Anne Givaudan es mi maestra y mi guía espiritual. Sigue ella dando conferencias y talleres y formación en todo el mundo. De paso, le quiero agradecerle por el inmenso trabajo que está haciendo para la Tierra y la humanidad. La verdad que nos ayuda a despertar con sus libros. Ha escrito ya pues 42 libros en total de momento, no para de trabajar, y todos sus libros son testimonio de vivencia propia, no es de tercera persona, quiero decir que ella lo vive en su piel y digamos, no voy a decir en su carne, porque ya su técnica de escribir sus libros justamente es un poco peculiar. ¿Y cuándo empezó ella a escribir? Bueno, tengo que retroceder en el tiempo para explicar un poco todo eso. Estamos en los años 70, ella es estudiante en la Universidad de Lille, en el norte de Francia, y de repente se encuentra cansada. Entonces se va a la residencia, se acuesta en su cama y ahí de repente sale de su cuerpo y ella está, digamos, por encima de su armario y se ve ahí tumbada en la cama, ve su cuerpo físico y en ese momento piensa ella, bueno, pues estoy muerta. Del susto que le dio este pensamiento ya volvió enseguida en su cuerpo físico y digamos que a partir de ahí con su compañero de aquel entonces, de Daniel Maurois, empezaron a investigar todo esto. Es decir, que en los años 70 había muy poca información sobre esto. No se hablaba de viaje astral, de decorporación, de salida del cuerpo, todo eso no existía. Había muy poca información sobre esto. Claro que ha existido desde siempre, pero información había muy poca. Entonces, bueno, pues gracias a la gran relajación y los ejercicios de meditación que hacían, podían salir naturalmente, obviamente, sin ningún producto químico, salir de su cuerpo y investigaron durante 7 años los mundos del más allá. ¿Investigar de qué manera? Investigar, bueno, digamos que vivían un momento, una vida, una historia en otros mundos y por la mañana cuando volvían dentro de su cuerpo físico escribían lo que habían visto del otro lado de la vida terrestre, digamos. Entonces era durante el sueño. No era el sueño, son viajes astrales, es la decorporación del cuerpo, es la salida del cuerpo físico. Hoy en día, menos mal, se habla cada vez más fácilmente de esto, hay mucha información de esto, hay técnica en internet, cómo salir de su cuerpo y viajar, etc. Lo hacía ellos naturalmente. ¿Tiene algo que ver, porque me parece haber oído algo del cordón de plata? Por supuesto, entonces, de hecho, toda la noche salimos de nuestro cuerpo físico para regenerarnos. Es obligatorio, es esencial para nuestra supervivencia terrestre. Todo el mundo sale de su cuerpo físico. Sin embargo, hay gente que se queda muy cerca de su cuerpo físico, hay otros que aprovechan para viajar, se van a otro sitio de la Tierra. Anne Givaudan justamente decía al principio, pero para autoconfirmar de que esto era verdadero, que se fue ella a ver una película en Estados Unidos que acababa de salir ahí, que era El Tiburón. El tiburón no había salido aún en Europa y fue ella a ver dentro de una sala a nivel sutil, dentro de una sala de cine en Estados Unidos a ver la película y el día siguiente lo contó a sus amigos para la primicia de la película y autoconvencerse que ella no estaba loca, que era verdaderamente un viaje astral y que entonces durante 7 años investigó todos los mundos paralelos a la Tierra y teniendo el control de este cuerpo sutil. A partir de ahí, un ser de luz
con quien sigue trabajando siempre desde entonces, se puso en contacto con ella y le preguntó si ella quería contar, escribir, testimoniar de lo que había detrás de la Tierra. ¿Qué son los seres de luz? Los seres de luz son seres que están en todos los sitios, nos ayuda y nos acompaña sin parar. Ahora mismo, con lo que pasa actualmente, están más presentes que nunca. Os aconsejo de hecho llamarle, rezar lo que podemos todos y estar en energía positiva la más alta posible para llegar a su nivel. Ellos son de nivel vibratorio muy alto. Entonces son un poco como los ángeles guardianes. No, es diferente. Un ángel guardián es, digamos, son los ángeles. Hay una jerarquía, es diferente. Los ángeles y arcángeles son una cosa, los guías que tenemos cada uno, tenemos uno, dos, durante toda nuestra vida, pero cambiamos, no son lo mismo que cuando teníamos 7 años, igual que cuando crecemos, tenemos este profesor, después queremos otro profesor y así seguidamente. En los guías pasa igual, cada vez que evolucionamos vamos a cambiar de guía para que estemos siempre, digamos, a la altura del entendimiento de lo que nos vas a proponer como crecimiento personal.